Exploremos. Hoy, la marca de la bestia. Una referencia bíblica que fue objeto de toda clase de especulaciones fue sin duda la de la marca de la bestia. Al igual que con cualquier tema bíblico, la única manera de evitar interpretaciones descabelladas es, en primer lugar, entender el contexto en el que aparecen los pasajes de la Biblia. Por ejemplo, miren los versículos previos y los posteriores para poder ponerla en contexto. Cuando se usa simbolismo, como sucede con este tema del libro del Apocalipsis, tenemos que dejar que la Biblia interprete los símbolos por nosotros. Ahora vamos a hacer eso con este intrigante tema y veremos que el significado de la Biblia está muy claro. Dios es amor. Por eso la lealtad es importante para Él. A propósito, si tienen una Biblia, tómenla ahora mientras viajamos juntos. Peter, ¿qué es la marca de la bestia? Para responder esa pregunta, Jeff, tenemos que ver quién es la bestia. Sí. Cuando alguien me hace la pregunta ¿qué es la marca de la bestia?, les pregunto ¿qué es la bestia o quién es la bestia? Y para saberlo tenemos que recurrir a la Biblia. Vimos en un episodio anterior, en Daniel capítulo 7, una serie de símbolos. Algunos de esos símbolos vuelven a retomarse en el Apocalipsis capítulo 13, que es donde encontramos a la bestia y la referencia original a su marca. Si miramos el pasaje del Apocalipsis capítulo 13, en el versículo 2, dice: «Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad». Suena muy confuso porque tiene mucho simbolismo, pero si lo comparamos con lo que aprendimos al analizar el capítulo 7 de Daniel, podemos ver una referencia que nos remite a ese libro y capítulo. En Daniel 7 descubrimos que una bestia representa una nación, un reino, un poder político. Eso es lo que representa una bestia. Hoy es fácil de entender. Si yo te dijera que los canguros jugarán contra las gacelas, sabrías que los canguros son los australianos y que las gacelas son los sudafricanos, ¿no? Porque los identificamos con esas criaturas, con esos animales, y eso es lo que hace la Biblia. Identifica una nación, un reino o un poder con una bestia. Notamos aquí, en el Apocalipsis 13, que la bestia representada es la que se mencionó en Daniel. Había un pequeño cuerno, potencia, que era crucial para ese mensaje de Daniel capítulo 7 que representaba la iglesia medieval y sus actividades y el juicio de Dios sobre ese poder. Aquí encontramos en el Apocalipsis 13, «Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia». Está en el versículo 3, en el versículo 5 habla de que la bestia habla blasfemias y dice que tiene autoridad por un periodo de tiempo. Entonces, al mirar este pasaje del Apocalipsis 13, del 1 al 8, vemos que este poder es internacional porque todo el mundo terminará adorando a la bestia. Reconocemos que es religioso porque hay adoración y reconocemos que surgió del Imperio Romano. Son marcas identificatorias, ¿no, Justin? Sin duda, sin duda. Y no es una interpretación nueva la que escuchamos. Hace siglos que se entiende así. Este poder del que se habla en Daniel 7, estas marcas del Apocalipsis 13, las identificaron los grandes eruditos de la Biblia hace siglos y siglos. Y los reformistas, Wesley, Knox. No es que presentemos algo nuevo, No. de lo que nunca nadie habló antes. Esto se enseñó durante mucho tiempo. Yo creo que eso está muy bien dicho, Sandra. Porque a veces, por la época en la que vivimos, alguna gente escucha esto y dice, este es un invento nuevo que se les ocurrió. Imagino que habrán escuchado a muchos hablar así, cuando en realidad no es así. Es una vieja verdad. Es una vieja verdad que se olvidó o perdió. Y es más pertinente hoy, Jeff, que en cualquier otra época. Sin embargo, mucha gente actúa como si el apocalipsis no existiera y nos afectara cuando vivimos en el ojo de la tormenta. Estamos en la época en que todo esto importa. Siempre pensé que deberíamos amar el libro del Apocalipsis, dado que desde su primer versículo es la revelación de Jesús. Y digo, si de hecho hay un libro por el que los cristianos tienen que sentir realmente... Pasión. Sí, pasión, esa es la palabra.
es el libro del Apocalipsis, claro. Y entonces, lamentablemente, como dijiste, Justin, la mayoría de la gente de hoy casi no lo estudia y no sabe nada. Ajá. Mencionaste algo en la introducción, Jeff. Hablaste de que la Biblia interpretaba sus propios símbolos. Eso es lo que tenemos que hacer aquí. Por eso dijimos que comparábamos las escrituras con las escrituras. Permitimos a la Biblia enseñarnos que estos poderes representan naciones y los demás símbolos se revelarán. Por ejemplo, aquí en el versículo 8 del Apocalipsis 13 dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra a la bestia, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Aquí, el Cordero es una imagen de Jesús. Jesús es el Cordero. Y, de nuevo, usa simbolismo. ¿Por qué es Jesús un Cordero? ¿Por qué fue sacrificado? Fue el que fue sacrificado. Recordamos que cuando Jesús fue bautizado, Juan lo señaló y dijo: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». De nuevo vemos un simbolismo que la Biblia misma interpreta. Sí. Justin, ¿cuál es el tema aquí? Hablamos de la marca de la bestia. Identificamos a la bestia con un poder mundial que es religioso, que se opone a Cristo. ¿Cuál es el tema? Dos palabras, Jeff: obediencia y adoración. Sí. Si hay que analizar qué involucran, siempre tenemos que ver el contexto cuando leemos esto. Sí. Al llegar al final del capítulo 12 del Apocalipsis, antes de la descripción, dice en el versículo 17: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Los mandamientos de Dios sin duda son un tema, porque cuando llegamos al extremo, a los dos finales, por así decirlo, en el Apocalipsis 14, versículo 12 dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Así que, sin duda, es un tema de obediencia a los mandamientos. Y la palabra adoración se repite varias veces. Leamos el Apocalipsis 14, versículo 9. Habla de la advertencia de Dios que hace sobre la marca de la bestia. Y dice: y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia. El tema es la adoración y la obediencia. Estos dos temas se repiten. Y creo que Dios nos lo dejó muy en claro. Será por el Sabbat y el falso día de adoración. Bien. Sandra, hoy cuando le hablas a la gente, los mandamientos no suelen ser un tema muy popular, ¿verdad? Oh, por supuesto que no. Por supuesto que no. Se creería que como cristianos y como personas consideraríamos a los mandamientos nuestra mayor prioridad. Pero descubro, al hablar con la gente, que se oponen a los mandamientos. Y por lo tanto, supongo que no sorprende que el Apocalipsis hable sobre estos temas en los últimos días, que identifique el tema de los mandamientos como uno muy importante. En el medio del Apocalipsis 14 hay dos posiciones opuestas. En el versículo 11 habla de aquellos que adoran a la bestia y llevan la marca. En el versículo 12 habla de aquellos que son leales a Jesús y guardan los mandamientos. Hay una oposición entre los que reciben la marca de la bestia y los que siguen a Jesús, tienen la fe de Jesús y guardan sus mandamientos. Por lo tanto, eso nos dice algo sobre la marca de la bestia. Si respetas los mandamientos de Dios y tienes la fe de Cristo, no recibirás la marca de la bestia. Eso nos ayuda a entender el contexto. Creo que otro tema que se repite es nuestra libertad. Sí. Se pone en práctica en el Apocalipsis 13, 15 y 16. Dice: y se le permitió, habla de la bestia de la tierra, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Recuerdo que hacía caer a la gente, estiraba la pierna y los hacía caer cuando estaba en la escuela primaria. ¿No es terrible? Cuando causas que algo pase, es tu libertad. Se pone en práctica, ¿no? Sí. Sí, claro. Hay otro tema importante al que nos estamos acercando, Jeff, porque pensamos en la marca de la bestia y todos quieren saber qué es, pero también tenemos que reconocer que todos al final de los tiempos en el libro del Apocalipsis están marcados o sellados.
Sí. Está la marca de la bestia, pero está también escrito en el capítulo 7 del Apocalipsis el sello de Dios. En otras palabras, están los que se oponen a Dios, que al final reciben la marca de la bestia, y están los que son leales a Dios y adoran a Dios y son fieles a Dios, que reciben el sello de Dios. Eso no suele tener tanta publicidad como la marca de la bestia. Pero todos terminarán en una de esas dos categorías, o con el sello de Dios o con la marca de la bestia. Sí. La relación para mí, pensando en esas dos palabras, la definiría como identificación. Ujú. Sí. Si algo está marcado, se lo identifica como algo, pero si algo está sellado, se identifica a quién pertenece. Por eso la relación que yo asignaría a esas dos palabras sería la de, bueno, identificar. La naturaleza simbólica también es importante aquí, Sí. Jeff, porque hay mucha gente que teme escanear algo en el centro comercial porque recibirá la marca de la bestia. La gente toma decisiones. Son elecciones que hacemos. Nos forzarán al punto de que la pena de muerte estará asociada a ello. Pero al final tomaremos una decisión y por eso creo que tendrán el sello de Dios sobre la frente o en la mano. Tomarán una decisión o seguirán al rebaño. No tomaré una tarjeta del banco y me tocará un número. No me engañarán de esa manera. Seré engañado por aquel a quien obedezco y por lo que hago así. Es importante no pensar que será una marca engañosa que me dará el gobierno o algo por el Es estilo. muy importante lo que dice Justin. Está en nuestros pensamientos y en nuestras acciones, porque reconocemos al leer el Apocalipsis 13 que el tema es la adoración. Es la Sí, adoración claro. y, por supuesto, eso lo hacemos con la mente. Sí. Ahora, hablamos de la bestia. Descubrimos que es un poder mundial, que es un poder religioso que involucra nuestra lealtad, como dijo Justin, pero la pregunta es, ¿cuál es la marca de la bestia? Obviamente hablamos de la bestia y la identificamos con la iglesia medieval, con el gran poder de la iglesia. Por lo tanto, tiene que estar conectada con la adoración. Sí. Dijimos ya que es un poder mundial, un poder religioso que realmente surgió de Roma. Y la marca misma es algo que viene de ese poder bestia. Es algo que ellos usan para identificar quiénes son como pueblo. Recuerdo cuando hablamos del contraste entre el sello de Dios y la marca de la bestia. Yo identifico la marca de la bestia con una práctica religiosa forzada. Podemos ser más específicos, vamos a analizarlo. ¿Por qué forzada? Porque tú lo dijiste antes, Sandra, fuerzan a la gente a recibir esta marca a su pena de muerte o de pérdida financiera o de no poder comprar o vender. Es la práctica religiosa la que se enseña en ese caso. Justin, esto se relaciona con los mandamientos. Tiene que ser sobre los mandamientos. La Biblia lo enfatiza mucho con esta repetición y este contraste. Y se planteó en nuestra historia de esta manera. Estos grandes poderes que están siendo descritos en el libro tampoco están ocultando este tema. Para ellos también es un tema muy claro. Si los mandamientos son importantes para los cristianos, hay 10 mandamientos, no 9. En la actualidad suelo escuchar a la gente decir, sí, los 10 mandamientos son importantes, pero solo saben 9. Y el que yo creo que es clave para este tema es el mandamiento olvidado en nuestra época. Es sobre la adoración. Y es el único que empieza, acuérdate. Sí. Dios tenía el pálpito de que íbamos a olvidarlo. Y si alguna vez Dios tuvo una marca, si tuvo un logo, está en ese mandamiento. Es el mandamiento más largo, está en el corazón de los otros 10 y habla del Sabbat. Y si se lo mencionas a algún cristiano, cree Yo que te levanto tomas mis todo manos. con demasiada rigurosidad. Pero si les hablo del mandamiento en contra del adulterio, dicen que ese está bien. En Sí. contra de mentir, sí, todos están de acuerdo, incluso la gente de la sociedad. Pero de pronto, con uno de los 10 mandamientos, todos creen que soy muy literal. No hay que Y perder tiempo. Sí, este es
este es muy importante. Claro. Este es muy importante. Peter, quiero volver a hacerte la misma Claro, pregunta. sí. Si Exacto. de hecho tiene que ver con los mandamientos, ¿cuál es la marca Exacto. de la bestia? De acuerdo. Quizás pueda explicarlo con mi historia personal con respecto a este tema. Me criaron en un hogar bastante secular en Birmingham, Inglaterra, en Gran Bretaña, y yo no era muy religioso, pero recuerdo que me enseñaron en la escuela primaria que el domingo era el primer día de la semana. Se lo puede ver en los calendarios, en el diccionario y en las enciclopedias. Recuerdo que me lo enseñaron en la escuela primaria. Cuando descubrí el sabbat del séptimo día, hablamos de esto antes y estamos hablando ahora. Ah, Cuando descubrí el sabbat del séptimo día, me asombró, porque era muy simple. Estaba claro, era bíblico. La Biblia claramente identifica el séptimo día del Señor con el sabbat del Señor. Después decimos, ¿cuál sería la marca de la bestia? Es la pregunta que nos hacemos. Quiero leer una declaración en relación a eso. Es una publicación católica romana llamada The Catholic Record de septiembre de 1923. Esto es lo que dijeron en esa publicación. El domingo es nuestra marca de autoridad. La Iglesia está por sobre la Biblia y esta transferencia de la práctica del Sabbat es prueba de eso. En otras palabras, la Iglesia de Roma, la Iglesia medieval, claramente identifica que el hecho de que cambiaran el Sabbat al domingo es una marca de autoridad. Esto es lo que dicen. Entonces, vemos que el Sabbat del séptimo día es uno de los 10 mandamientos. El pueblo de Dios está guardando los mandamientos de Dios al final de los tiempos. Tiene la fe de Jesús, respeta los mandamientos de Dios. Uno de ellos es el Sabbat del séptimo día. Comparemos eso con el hecho de que respetan otro día. Un día que Dios no bendice, ni hace sagrado, ni santifica. Se puede decir que es un reemplazo del Sabbat. Y la Iglesia misma dice que esto es una marca de su autoridad. Entonces, esta forzada práctica religiosa en el final de los tiempos será la marca de la bestia. Bien, Sandra estaba diciendo algo antes, algo que me pareció muy atinado, sobre la Reforma. Wesley y Knox y Calvino todos esos grandes reformistas, todos enseñaron exactamente lo que enseñamos aquí. Pero cuando se separaron de la iglesia medieval, cuando salieron, muchos de esos reformistas, Lutero y los demás, salieron de la iglesia medieval, la de Roma, pero conservaron algunas de estas doctrinas cambiadas. Muchos de nosotros hoy, como yo mismo, a mí me criaron respetando el domingo. Sí. Simplemente nos enseñan nuestros padres y a sus padres les enseñaron sus padres y a sus padres les enseñaron sus padres y así es como llegó como una tradición en realidad. ¿Por qué no vamos a creerla? Se practica desde hace cientos de años. Así es. Y Jeff, es importante saber que nadie tiene la marca de la bestia hoy. Es algo que decimos que va a llegar, pero creo que se está acercando mucho. Nadie tiene la marca hoy. Hay mucha gente hermosa, genuinamente cristiana, que adora a Dios con lealtad los domingos. Y lo hace con la conciencia tranquila porque no fue confrontada con esta gran variedad de escrituras. Pero yo conozco a mucha gente, Jeff, que simplemente dice, tú haz lo que quieras, yo haré lo que yo quiera. Hacen como si este tema no fuera importante para ellos. Y quiero decirte, es completamente importante según la Biblia. La advertencia más severa dada en toda la Biblia, de portada a portada, es sobre la marca de la bestia. Es un tema importante para Dios. Incluso en la sociedad, sabemos que a quien obedeces es a quien perteneces. Puedo usar el ejemplo de mi hermosa esposa, que es algo hipotético, pero si mi esposa estuviera en el patio y la vecina, otra señora, estuviera también en el patio y las dos me gritaran para que hiciera algo, ¿Hacia quién vas a correr? Ya ¿a lo quién sabemos. obedecerías? Si soy astuto, obedeceré a mi esposa, pero la seguiré a ella porque la amo. Claro. De eso se trata este tema, es del amor. Se trata de seguir a Dios y su palabra, aunque el cielo se venga abajo, porque la amo. Sí. Y otra cosa, sin duda es por amor. Dios ama tanto a esa iglesia.
¿no? Ama a todos, sin importar en qué crean ahora. Él nos ama a todos y se esfuerza por recuperar esa relación con nosotros y ser capaz de compartir esta verdad con la gente. Es una responsabilidad mucha asombrosa. responsabilidad, sí. Dios quiere recuperar esa relación. Nunca debemos olvidar en nuestra discusión que estamos en una batalla. Sí. Sí, Estamos Exacto. en medio de una gigantesca batalla que se está librando. Sí. absolutamente. Esta guerra cósmica, la gran controversia, este viaje épico. Y el diablo está usando su falsificación Sí. Ujú. para engañar a millones. Claro. Y claro, debido a nuestra crianza, a la mayoría nos enseñaron esto. Sí. Así es. Y no es cuestión, como tú dijiste, Justin, de una batalla por los días. No. Es como una bandera. Siempre pienso, si tuviera una bandera nazi flameando fuera de mi casa, yo podría culpar a mis ¿En vecinos serio? de que pensaran que soy nazi. Sí. Podría Sí, sí. decir que soy un australiano leal, pero mientras tenga la bandera, eso lo dirá todo. Y me parece que el Sabbat es la bandera que indica nuestra obediencia. Seguro. Ya hablamos de que es una relación de amor la que tenemos con Dios. Queremos obedecerlo porque lo amamos, pero también por lealtad. Tú acabas de mencionarla, Jeff. Y me alegra que hayas mencionado la lucha épica en la que estamos. Estamos en una batalla épica entre el bien y el mal. ¿Por qué el diablo estaría interesado en atacar el Sabbat? ¿Por qué estaría interesado en deshacerse de él e introducir algo más? Es porque es un símbolo de que pertenecemos a Dios. Dios es el creador. Es un símbolo de que Dios nos puso aparte a nosotros. Cuando vamos a Él nos santifica. La Biblia habla de santificar el Sabbat, ponerlo aparte Sí. para un propósito sagrado. Eso es lo que hace con nosotros. Es un símbolo de redención. Es un símbolo de que nosotros le pertenecemos a Él y de que somos leales a Él. Al diablo no le gusta ninguna de esas cosas, por eso ataca el Sabbat. No le gusta el hecho de que Dios sea el creador, quiere opacar esa verdad también. Hay muchas cosas, razones por las que el diablo querría atacar ese mandamiento. Justin, quiero preguntarte, a veces oímos la idea de que el Espíritu Santo es el sello. En Efesios 4:30 dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo para el día de la redención. Y lo que el apóstol Pablo dice allí es que cuando aceptamos a Jesucristo, se nos da el Espíritu Santo. Sí. Y Él nos preserva, si se quiere, trabaja en nuestra vida, en nuestra influencia. El Sabbat es una señal en Ezequiel y es un símbolo del trabajo de Dios en la vida también. Y son dos temas distintos. Pensar que de alguna manera el Espíritu Santo nos está sellando y que no se puede tener el Sabbat como una señal o el sello es un tema completamente distinto. El Sabbat, como estuvo diciendo Peter, tiene todos los atributos del Creador y Él no es solo el Creador. Hay otros 10 mandamientos en el Deuteronomio. Allí Sí. dice que es nuestro Redentor Sí. también. Vaya. Y sí, somos sellados por el Espíritu Santo para el día de la redención, como dice en Efesios 4:30. Pero el Sabbat es esa gran señal de Dios y lo adoro a Él en el séptimo día. No hay razón para hacerlo en otro momento. Tengo meses y años del ciclo lunar, pero tengo un ciclo semanal. Porque digo que tengo un Redentor en Jesús y lo amo y lo reconozco como mi gran Creador y Redentor. Cada semana. Sí. No sugerimos que el Sabbat es más importante que los otros 9, pero Dios obviamente sabía que en los últimos días iba a ser el tema de discusión de los mandamientos. Por eso identifica a su pueblo como aquellos que son leales a Jesús. ¿Y qué otro mandamiento es realmente controversial ahora? No hay controversias por los otros 9, hay solo controversias por uno. Y puedo tomar este libro y solo este sello y está muy claro lo Sí. que debo hacer al respecto. Pero si sumo la tradición y todo lo que todos los demás hicieron siempre, lo que los abuelos de sus abuelos hicieron, se vuelve algo confuso, poco claro. Pero si voy solo a las Escrituras y digo, así ha dicho Jehová, el tema queda muy, muy claro. Por eso creo que Dios va a permitir que este sea un tema importante, porque toda esa gente que es leal a Él y a su palabra no puede ser engañada, porque seguirá la Biblia, no seguirá la tradición. Sí. Al pensar en esta gran historia épica, nunca debemos olvidar que estamos en ella
no como observadores, sino como participantes de esta gran controversia. Y el diablo intenta falsificar cada una de las verdades que hay en la Biblia, incluso la del Sabbat. Vimos cómo trabaja el diablo a través de la bestia en los últimos días. Esa será una de sus principales agencias para engañar a la gente, para que siga la falsificación, en lugar de la verdad de Dios, el Sabbat. El tema en los últimos días será una cuestión de lealtad a Jesús. Demostramos nuestro amor y nuestra lealtad con nuestro Salvador respetando lo que Jesús dijo, aquello de, si me amáis, guardad mis mandamientos. La marca de la bestia es lo opuesto de guardar los mandamientos de Dios. Por eso notamos en el libro del Apocalipsis que esos dos grupos están opuestos en los últimos días. Están los que son leales a Jesús y respetan los mandamientos, y por el otro lado, los que tienen la marca de la bestia en la frente o justo en la mano. Será el Espíritu Santo el que nos guiará hasta Jesús. Es el trabajo del Espíritu Santo en mi corazón lo que tocará mi conciencia, lo que dirá, este es el camino, andad por él. Me encanta el versículo que mencionaste aquí del libro del Apocalipsis, y si tienen su Biblia quiero alentarlos a buscarlo. En los últimos días Dios dice, ya casi encontramos el pasaje, Apocalipsis 14, aquí está, versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Jesús. Queridos televidentes, hoy quiero ser parte de ese grupo que Dios identifica con los que aman a Jesús y aman sus mandamientos. No son antagónicos, van de la mano como amigos y caminan juntos, y Dios identificará a su verdadero pueblo en los últimos días. Entre toda la confusión y las ideas en conflicto están aquellos que son leales a Jesús y que son leales a sus mandamientos. Ruego a Dios que nos ayude a todos a tomar nuestra decisión. Como dijo Josué hace mucho tiempo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Confío en que ustedes también servirán a Jesús y que guardarán sus 10 mandamientos. Ahora oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, quiero agradecerte de nuevo por la tan clara y sencilla enseñanza con tu palabra. En los últimos días habrá solo 2 grupos de personas, los que recibirán la marca de la bestia y los que te sirven a ti y guardan tus mandamientos. Señor, por favor, ayúdanos a entender que el tema no es una pelea por los días, sino que es una pelea por ver si seremos leales a ti o si seguiremos a la falsificación. Bendícenos ahora mientras continuamos estudiando, que nuestros corazones estén abiertos a la huella de tu Espíritu Santo día a día. Te lo ruego en nombre de Jesús. Amén.